Bueno, arrancamos, buenas tardes, bienvenidos y gracias a los que se pudieron conectar. Hoy tenemos el tercer encuentro del año, la tercera edición del Molecular Tumor Board de Uro-Oncología. Voy a presentar un caso que tratamos en nuestra institución, ¿sí? Para después hablar y desarrollar sobre la nectina 4 en tumores uroteriales y lógicamente sobre las drogas conjugadas con anticuerpos dirigidos contra ese target, ¿no? Hablamos del enfortumab vedotin, ¿sí? Así que en este caso, el caso disparador es un paciente varón de 74 años, extabaquista pesado, hipertenso, ¿sí? con hipoacusia y antecedente de divertículos vesicales, por lo cual estaba ya en contacto y en seguimiento con el equipo de urología. En mayo del 2018 consultan dicho servicio por presentar hematuria macroscópica y se le realiza, lógicamente, una cistoscopía donde se observa asentada en un divertículo, como se ve en la imagen, que tenía el paciente en el piso vesical, uno ya conocido, una lesión, ¿sí? La cual al biopsiar arroja como resultado un carcinoma pavimentoso. La muestra, como sucede muchas veces, en realidad siempre por la naturaleza anatómica de este tipo de lesiones, al ser un divertículo no tenía tejido muscular, por lo cual se procede a realizar una cistectomía parcial, es decir, una diverticulectomía laparoscópica y la linfadenectomía correspondiente, ¿sí? En la anatomía patológica de la pieza quirúrgica, ¿sí? De la resección, se informa también un carcinoma escamoso, en este caso infiltrante, ¿sí? Infiltrado hasta el tejido perivesical, por lo tanto es un PT3, se remitieron 3 ganglios totales, de los cuales ninguno tenía enfermedad, por lo cual es un PN0, ¿sí? Luego de esta anatomía patológica, el paciente consulta con oncología, se le realizan estudios de extensión con tomografía y centellograma, los cuales son normales, sin evidencia de enfermedad metastásica, y se decide indicar, ¿sí? Adyuvancia con quimioterapia, y en este caso con carboplatino y gemcitabina, ¿sí? Ya una decisión controversial, tanto por elección de carboplatino como agente platino, ¿sí? Cuando sabemos, principalmente de acuerdo a dos metaanálisis, uno de los principales, el del grupo colaborador, ¿sí? El ABC, que mostró beneficio de la adyuvancia en pacientes con carcinoma uroterial de vejiga operados de alto riesgo, ¿sí? Principalmente PT3, PT4 o con ganglios positivos, pero en terapias basadas con cisplatino y no con carboplatino, ¿sí? Y en este metaanálisis se incluyeron diversos estudios fase 3, de los cuales ninguno individualmente pudo demostrar el beneficio de esta terapia, pero al metaanalizarlos sí se vio un beneficio en sobrevida de 6%, ¿sí? Pero en el caso puntual de nuestro paciente no estaría representado porque no estaban incluidas histologías divergentes, como era un carcinoma escamoso puro, y como decíamos, el beneficio en el escenario de adyuvancia en cáncer de vejiga o cáncer uroterial se demostró con terapias basadas en cisplatino, y lo que usamos normalmente justamente son 4 ciclos de cisplatino con gemcitabina para los pacientes que optamos por la quimioterapia, ¿sí? Como opción tenemos la adyuvancia con inmunoterapia, ¿sí? Un año de nivolumab, de acuerdo a los resultados del Checkmate 274. También habían pacientes de alto riesgo, los mismos que hablábamos anteriormente, PT3 o PT4 o ganglios positivos, y además pacientes que hayan realizado neoadyuvancia y no hayan tenido respuesta patológica completa, ¿sí? Este estudio todavía no tiene datos maduros en sobrevida, pero tiene un beneficio, ¿sí? En DFS, en sobrevida libre de enfermedad, por lo cual llevó a la aprobación del nivolumab para pacientes que o bien realizaron terapia con cisplatino en adyuvancia o que tienen indicación de adyuvancia por tener alto riesgo, como nuestro paciente que era un PT3, y no son candidatos a realizar cisplatino o rechazan la terapia con cisplatino, ¿sí? Y también para actualizar, este año en ASCO GU, ¿sí? En San Francisco, se presentaron los resultados del estudio Ambassador, que básicamente incluyó a la misma población, pacientes con tumores músculo invasivo uroteriales de alto riesgo después de ser operados, y se los randomizó a pembrolizumab, adyuvante de observación, demostró también beneficio en DFS, pero en este caso no se vio beneficio en sobrevida, ¿sí? Fue un estudio negativo en el primer análisis interino de sobrevida. Hay varias razones, hubo bastante pérdida de pacientes en ambas ramas, también la mayoría de los pacientes en la rama observadora terminaron recibiendo inmunoterapia a la progresión.
La mayoría de los guías, después de estos resultados, si bien faltan todavía resultados definitivos, lo ponen como opción al pembrolizumab, pero bueno, es un estudio negativo. Si nosotros ponemos como opción la inmunoterapia, hay que pensar, en la época que se operó el paciente que estábamos viendo, que era 2018, no estaban presentes ninguna de las dos opciones. La mejor terapia de acuerdo a eficacia hubiera sido cisplatino o gemcitabina. Recordemos que el paciente probablemente por su hipoacusia no haya sido fit para terapia con cisplatino, pero en todo caso se podría haber optado o por la observación o, como lo que se terminó realizando, algo no estándar, como es una terapia basada en carboplatino, ¿sí? El paciente después de terminar la adyuvancia con carboplatino y gemcitabina quedó en control, ¿sí? Hasta que en enero de 2020 tuvo una recaída, ¿sí? Se realizó una RTU que evidenció un carcinoma urotelial, en este caso, ¿sí? Papilar de alto grado, era un PTA, ¿sí? El paciente realizó la resección por vía endoscópica y luego se indicó tratamiento de inducción y mantenimiento con BCG. En septiembre de 2020, todavía con persistencia de enfermedad, ¿sí? Se diagnostica un carcinoma urotelial de alto grado, con diferenciación escamosa, ¿sí? Pero predominantemente urotelial, y en este caso músculo invasivo, ¿sí? Es decir, no solo un tumor urotelial refractario, sino que además progresó a ser un PT2, ¿sí? Por lo cual ya se necesita un abordaje radical y además sistémico, ¿sí? Fue discutido en Ateneo Multidisciplinario, ¿sí? El paciente, por seguir siendo unfit para cisplatino, se decidió optar por cirugía upfront, por lo cual se realizó una cistectomía radical con Bricker. Este es el resultado de la anatomía patológica. Un carcinoma urotelial de alto grado con diferenciación pavimentosa, lo mismo que nos había arrojado la resección transuretral. Músculo invasivo, ¿sí? Sin invasión de los tejidos perivesicales. Se resecaron únicamente 2 ganglios, los cuales fueron negativos para metástasis. El paciente en septiembre de 2020, después de la cirugía, quedó en control, ¿sí? Todavía no estaba aprobada la inmunoterapia, no era candidato para realizar tratamiento con adyuvancia con quimioterapia, tanto por beneficio y tanto por no poder recibir cisplatino, hasta que 2 años después, casi 2 años, en enero de 2022, en uno de los controles imagenológicos, se constata recaída a distancia, ¿sí? Con enfermedad ganglionar retroperitoneal, recaída en el lecho, como se ve en la imagen superior derecha, recaída visceral hepática y también una lesión ósea en hueso coxal izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que se presentó primero de forma localizada, que progresó a una enfermedad músculo-invasiva y que 2 años después se presenta como un carcinoma urotelial con diferenciación pavimentosa metastásico, ¿sí? Sabemos que, como vemos ahí en la foto, el principal criterio que utilizamos para dividir a los pacientes, ¿sí? en dos aguas o en dos caminos diferentes es si son fit o unfit para una terapia con cisplatino. Para eso usamos los criterios de Galsky. En este caso, el paciente tenía un performance status adecuado, no tenía síntomas por la enfermedad ni tampoco repercusión clínica significativa, pero claramente eran fit para cisplatino, ¿sí? Después de 2 cirugías en la vejiga, había quedado con enfermedad renal crónica, una creatinina 1,5 habitual, y recordemos el tema de la hipoacusia, ¿sí? Por lo cual es un paciente que no puede recibir cisplatino. Hay que pensar para los estándares de ese momento, si estamos hablando hace 2 años, ¿sí? El paciente recibió carboplatino con gemcitabina, terapia basada en platino en primera línea, pero con carbo reemplazando al cisplatino. Volviendo a lo que sería el algoritmo en esa época, recalco eso porque a partir del año pasado, con la incorporación de terapias targets y la eficacia del enfortumab vedotin, como vamos a ver ahora, cambió lo que sería la primera línea en lugares de pleno acceso, pero históricamente, y en muchos lugares como en Argentina, donde todavía no está aprobado el enfortumab vedotin en primera línea, esto es el panorama o el mapa de lo que es nuestra primera línea en pacientes avanzados, donde seleccionamos al paciente de acuerdo a si es fit o no fit para recibir cisplatino, si en caso de que sea fit, digamos cisplatino más gemcitabina, si no, priorizamos terapia basada en platino, pero con carboplatino, y si el paciente no es candidato a recibir ningún tipo de quimioterapia o no es fit para ningún tipo de platino, por ejemplo, porque tiene un clearance menor a 30 mililitros por minuto, está indicado y está aprobado realizar
pembrolizumab monodroga independientemente de la expresión de PDL1 y lógicamente un paciente que no es candidato a recibir tratamiento sistémico por performance, le indicamos cuidados paliativos, ¿sí? En este caso el paciente recibió carboplatino más gemcitabina, droga utilizada o esquema utilizado frecuentemente, ¿sí? Ya que la mayoría de los pacientes son añosos, muchos tienen tratamientos urológicos previos y arrastran la enfermedad renal crónica, termina siendo la gemcitabina más el carboplatino. No está comparado cabeza a cabeza con la terapia basada en cisplatino, pero sabemos que es menos efectiva. ¿Sí? Tiene menor tasa de respuesta, menores medianas de sobrevida, si hablamos de 36% en 9 meses respectivamente, ¿sí? Y las terapias basadas en cisplatino, incluso si hablamos de las más intensificadas como el MVAC a dosis densas, tiene tasas de respuesta de hasta 70%, pero recordemos que como la intención de tratamiento, en este caso, que es un paciente metastásico, no es curativa, sino paliativa, optamos por tener un esquema con un perfil de toxicidad mucho más manejable, pese a sacrificar en términos de eficacia levemente, y por eso la mayoría de veces terminamos indicando carboplatino con gemcitabina, ¿sí? Al paciente no le fue bien, tuvo progresión como mejor respuesta, por lo tanto se indicó nivolumab, ¿sí? Como segunda línea. También tuvo progresión, ¿sí? Al nivolumab, no tuvo respuesta con ninguna de las dos terapias instauradas, ¿sí? Así que quizás acá estaría bueno, quizás, no sé, abrir la discusión. Tenemos un paciente progresado ya a una terapia en platino, ¿sí? Un paciente metastásico, y progresado también a inmunoterapia. No sé si alguien que quiere aportar, qué indicaría, si solicitaría algún estudio más, si son más de unas opciones las que podemos indicarle a este paciente. Claro, Marian, si nadie dice nada, yo aporto un poquito. Hoy. Bueno, pobre paciente primero, ¿no? Que no respondió a ninguna de las dos terapias indicadas. Este paciente que, eh, que ya progresó a quimio, que ya progresó a inmunoterapia, hoy en día lo que le faltaría a este paciente sería determinar la opción de FGFR como para tener como opción terapéutica de tercera línea. Eh, ya en contexto todavía investigacional que se viene, determinación de HER2 con el disitimab. Eh, y sería después o no, bueno, que evaluar si sería candidato o paciente para recibir enfortumab, ¿no? Que es de lo que se basa la charla. Creo que no me estoy olvidando nada, pero creo que sería tal vez el enfoque que le daría. No sé qué performance tenía. ¿Seguía siendo performance cero? Paciente, no. No te escuché la última pregunta, perdón, se cortó. Si seguía siendo performance cero este paciente. Tenía síntomas, principalmente por la lesión ósea, que es una de las lesiones que progresó y mandó a irradiarse, pero más allá de eso, cumplía los mismos parámetros clínicos que al principio, si no tenía ninguna otra condición, estaba en condiciones de recibir otro tratamiento sistémico, si eso es lo que preguntaban. Bien. Sí, mutación de FGFR, como acá hoy en día anecdótico HER2, la opción o no de la accesibilidad a enfortumab vedotin y si no quimioterapias monodroga o Cetaxel, Paclitaxel. Bueno, acá lo pedís, lo tenés, obviamente se buscaron alteraciones moleculares en FGFR 2 y 3, no, se encontraron lógicamente, pudo ser testeado por la industria, por eso tuvo acceso, sinceramente. Y al paciente también tuvo la suerte de tener acceso a una de las drogas que quizás consideramos más efectivas en tercera línea, o más que tercera línea, es más preciso hablar de pacientes progresados a platino y inmunoterapia, ¿sí? Por el tema del mantenimiento con avelumab, no siempre estamos hablando de una tercera línea, sino una segunda, pero pudo acceder, ¿sí? al enfortumab vedotin. Esta última progresión fue en el último año, ¿sí? con la aprobación vigente que sabemos y quizás ahora vamos a comentar un poco más. Forma parte, ¿sí? del algoritmo, si según otros agentes reguladores como EMA o FDA, está incorporado ya hace 2 años dentro del algoritmo de tratamiento de los tumores metastásicos con carcinoma uroterial. Si bien el gráfico parece un poco confuso con tantos cuadros y tantas flechas, básicamente el enfortumab vedotin, al igual que el erdafitinib,
pero únicamente para los pacientes que tienen alteraciones FGFR2 y 3, como mencionó Iván. Es uno de los esquemas indicados y preferidos y para estos pacientes, junto con el sacituzumab govitecan y los históricos agentes quimioterápicos que usamos en los pacientes ya progresados a platino, como pueden ser pemetrexed, vinflunina de menor extensión y uso quizás en nuestras tierras, y lógicamente los taxanos, pero enfortumab vedotin forma parte ya del esquema de tratamiento, ¿sí? Hace varios años en el mundo de lo que es paciente con carcinoma uroterial progresado, ¿sí? Acá, desde octubre del año pasado, el paciente pudo acceder, por lo tanto, le indicamos esta terapéutica, ¿sí? Y ahora Julieta y Emilia nos van a comentar, ¿sí?, sobre los aspectos moleculares del target de esta droga, que es la nectina 4, y también brevemente de cómo está compuesta esta droga, ¿sí? Así que si quieren, avísenme y yo les paso las Dale, diapos. listo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, en principio un poco contar qué es cómo está compuesto este fármaco, que son conjugados anticuerpos fármacos. Son fármacos que están compuestos por un anticuerpo que va a unirse contra una proteína de superficie específica, y lo que tiene de interesante esto es que van contra proteínas de superficie que tal vez están expresadas en células tumorales, pero que no se expresan en células sanas. Con lo cual eso está bueno porque tal vez genera menos toxicidad para el paciente. Bueno, y este fármaco está compuesto por este anticuerpo, al cual está unido un agente citotóxico, que en este caso es el monometilauristatina E, y su mecanismo de acción es unirse a esta proteína de superficie, y al internalizarse, este complejo se degrada, se libera este agente citotóxico, y en el caso del enfortumab vedotin, lo que hace este agente citotóxico es unirse a los microtúbulos, generando una detención del ciclo celular y estimulando la apoptosis de estas células tumorales. La siguiente. Y con respecto a la nectina 4 en sí, es un polipéptido tipo 1 transmembrana, miembro de la familia de las inmunoglobulinas, que está compuesto por un dominio extracelular, como vemos acá, que está compuesto como por tres anillos similares a las inmunoglobulinas, un dominio transmembrana y una cola citoplasmática. La nectina 4 en condiciones fisiológicas se expresa solamente en tejido placentario y embrionario, pero se expresan muy bajos niveles en tejidos sanos en adultos. La siguiente. Y lo que tiene de interesante es que esta proteína está expresada en tumores sólidos, como vemos acá, el que lo expresa en mayor porcentaje es el carcinoma urotelial, más del 80%, pero bueno, después en carcinoma de endometrio, de tiroides, está estudiado también en ovario, en pulmón, en mama, está también muy expresado. La siguiente. Y si vamos más a la parte molecular, estudiando el gen, lo que vemos es que la alteración molecular más frecuente de la nectina 4 es la amplificación, que se correlaciona con esta expresión proteica que tiene a nivel de las células tumorales, por lo cual nosotros podemos estudiarla por medio de inmunistoquímica. La siguiente. Y bueno, y con respecto al rol que tiene en la carcinogénesis, como ya habíamos dicho, es una molécula de adhesión que lo que hace es generar uniones intercelulares, y básicamente interviene en todas las etapas del crecimiento celular y en la propagación metastásica de estas células tumorales, actuando por medio de su dominio endodominio, digamos, o el dominio citoplasmático. Este puede ir al ADN y actuar a nivel de la reparación del ADN, y después toda la parte extracelular lo que hace es actuar básicamente a nivel de la proliferación celular, de la migración, y ahora en la siguiente vamos a ver también en la angiogénesis, si quieres pasar, que por medio de la vía del PI3K-AKT lo que hace es lo mismo, actuar a nivel de la progresión, y por medio del aumento del óxido nítrico y también de su parte, porque lo otro que puede hacer esta proteína es escindirse la parte extracelular y quedar como una proteína soluble. Y eso lo que hace es, al unirse a las células endoteliales, es estimular mucho más la angiogénesis, y con eso, bueno, todo
el desarrollo de la metástasis, digamos. La siguiente. Y bueno, este trabajo estaba bueno porque estudiaba la expresión de la nectina 4 en carcinomas uroteliales, y lo que hacía era estudiar cómo se expresaba en distintas variables morfológicas en histotipos tales no uroteliales convencionales. Si quieres, la siguiente. Se estudiaron 169 pacientes, de los cuales 83 de ellos tenían diagnosticado un carcinoma de vejiga no músculo invasor, y en 86 de ellos el carcinoma era músculo invasor. Y en los carcinomas que ya eran invasores, lo que se estudió más, o lo que tal vez le dieron un poco más de bolilla, era los distintos tipos histológicos del tumor. La siguiente. Y bueno, lo interesante de este trabajo era que mostraba cómo, a medida que el tumor se hacía más invasor, expresaba menos esta proteína. Y decía que en los carcinomas no invasores se expresaba en un 90% o más, que ese porcentaje bajaba a un 80% en los uroteliales con invasión de la lámina propia, y bajaba a un 70% en los carcinomas uroteliales músculo invasores. Y con respecto a estos carcinomas invasores ya del músculo, se vio que tenían una menor expresión en variantes morfológicas o histotipos que no eran uroteliales. Por ejemplo, los que menos expresaban eran el subtipo sarcomatoide y el subtipo de células pequeñas, en los cuales estos casi que tenían ausencia de expresión de la proteína. Que, como vemos en las fotos, por ejemplo, las fotos de arriba tienen una expresión bien alta, o sea, se ve que marca bien en la inmunistoquímica. La foto del medio es un carcinoma ya subtipo plasmocitoide, y acá vemos que marca un poco menos. Y la foto C, la de abajo de todo, es un carcinoma subtipo sarcomatoide, y acá vemos que casi que no marca en la inmunistoquímica. Entonces esto demostró que, bueno, nada, tiene implicancias para ver en qué pacientes le terminas tal vez después administrando el fármaco, más que nada en estos pacientes sarcomatoides o con células pequeñas que no tienen la expresión de la nectina. Y en la siguiente. Bueno, eso un poco más de lo mismo para mostrar que la verdad que este es un atlas de proteínas humanas que está buenísimo, porque te mostraba, por ejemplo, muchos casos de carcinomas uroteliales y la expresión de esta proteína que se había estudiado, y se ve como, la verdad es que tiene una expresión muy variable. Y cosas que nos habíamos preguntado con Juli era, por ejemplo, qué correlación tiene la expresión de la nectina 4 con la respuesta a la terapia de este fármaco, y si tiene sentido evaluar la nectina 4 por inmunistoquímica antes de empezar el tratamiento. La siguiente. Bueno, y por último, otros usos que encontramos en la bibliografía con respecto a la nectina 4. Uno, por ejemplo, es que es un marcador de recaída de metástasis y que está asociado a un mal pronóstico en algunos carcinomas, no específicamente tal vez en el carcinoma urotelial, pero sí se vio en el carcinoma de ovario. Después esto, lo que conté de la isoforma soluble, si se corta la parte extracelular, eso puede servir como un biomarcador que se puede evaluar en sangre, que se detectó más que nada en pacientes con cáncer de mama metastásico y en cáncer de ovario, que tal vez puede estar bueno como para usarlo de biomarcador, tal vez no está tan estudiado en carcinoma urotelial. Y lo que sí está en el urotelial es que se probó para usarlo como un agente radioligando en imágenes en PET o en tomografías, y que tenía una sensibilidad del 88% y una especificidad del 100% para poder detectar lesiones metastásicas de los carcinomas uroteliales. Creo que era más que nada en hígado o en hueso, y que eso, bueno, tal vez estaba bueno en el futuro para poder diagnosticarlo o evaluarlo de esa forma. La siguiente. Bien. Bueno, tengo varias preguntas de esto de lo molecular, pero me parece que las podemos integrar al final cuando también intentemos contestar algunas de las preguntas que planteaste sobre si podemos usar la expresión de nectina por inmunohistoquímica como biomarcador predictivo, ¿sí? Después de ver estos ensayos clínicos, ¿sí? Y lo mismo también en otros tumores sólidos, o qué evidencia tenemos, ¿sí? Con la expresión de la nectina 4. Sí, interesante saber, como mencionó recién Emilia, entonces que no solo tenemos una droga que está dirigida contra esta proteína, la nectina 4,
que actúa como identificatoria de células con carcinoma uroterial que le da especificidad a la droga, sino que también estamos interviniendo en una proteína que tiene funciones en la carcinogénesis, ¿sí? Similar a como ocurre, por ejemplo, con el HER2 en mama, ¿sí? A nuestro paciente, puntualmente, que lo tenemos en una tercera línea, progresado a inmunoterapia, una terapia basada en platino, que le indicamos esta droga, fortumab vedotin, este anticuerpo conjugado. La evidencia, ¿sí? Para esta indicación surge el estudio IBI 301, ¿sí? Un estudio publicado en 2021 que incluyó tipos de pacientes similares a este, ¿no? Que habían progresado en inmunoterapia y una terapia basada en platino, y comparó el enfortumab vedotin, sí, que tiene una administración semanal de 3 semanas seguidas y una semana de descanso, es decir, un ciclo de 28 días. Lo comparó con los agentes quimioterápicos, ¿sí? Activos o que se usaban en esa instancia, ¿sí? En ese momento, taxanos o vinflunina principalmente, ¿sí? Ingresaron hasta un tercio de pacientes con enfermedad hepática, que sabemos que son los que tienen peor pronóstico en carcinomas uroteriales metastásicos, por eso quizás lo más importante de la tabla 1, y fue un estudio positivo en sobrevida global. Recuerden que venimos de sobrevidas medianas, partiendo de una primera línea, ¿sí? Entre 9 a 12 meses con terapia en platino. Acá estamos hablando de una tercera línea, pacientes que ya realizaron inmunoterapia y que se llevó una mediana de sobrevida de casi 13 meses, ¿sí? Con esta droga. Parecieron haberse beneficiado todos los subgrupos, ¿sí? Quizás las mujeres que estaban muy poco representadas en el estudio, vemos que es lo único que cruza groseramente hacia la derecha en el forest plot. No creo que tenga ninguna base biológica, no hay demasiados datos de que algún sexo exprese más nectina a 4 que otro. Si bien algún estudio retrospectivo lo comprobó, me parece que tiene más que nada que ver con el poder estadístico en este caso. Beneficio en PFS, ¿sí? 5 meses contra 3 meses. No se ven tampoco respuestas sostenidas, al igual que con la quimioterapia, con esta droga en tercera línea, pero su fuerte está en las tasas de respuesta, ¿sí? Porque lograr una tasa de respuesta del 40% en una tercera línea, ¿sí? Contra un 20% que aporta la quimioterapia es bastante importante para pacientes que a esta altura ya probablemente tengan enfermedad con mucho volumen y síntomas provocados por las lesiones. Es importante quizás rescatarlos en este sentido, ¿sí? Las respuestas completas son muy escasas en este escenario. Y acá no está en este gráfico, pero aproximadamente un 30% de pacientes logran tener enfermedad estable, es decir, que la enfermedad se controla en un 70% de los casos, pero esto es lo que vamos a debatir ahora y lo que ya planteábamos algo con respecto a si es universal la expresión de lectina 4 en estos pacientes, si sobre todo metastásicos, pretratados, porque hay un 30% de pacientes que no responden y progresan pese al tratamiento con enfortumab vedotin, ¿sí? El paciente, ¿sí? Que es este, durante el primer ciclo, ¿sí? Luego de 2 aplicaciones, evoluciona con este rash maculopapular eritematoso, ¿sí? Como vemos, que abarcaba gran parte de la superficie cutánea de su cuerpo y estaba centrado principalmente, no sé si se verá la intensidad, en los pliegues, ¿sí? En este caso en el pliegue contrario al codo en ambos miembros superiores, y esto da pie para hablar de, si bien es una molécula, un tratamiento específico, ¿sí? Que uno tiene la intención de dirigirlo contra células tumorales con determinada expresión, es un tratamiento que no está exento de toxicidad. Un 60% casi de los pacientes experimentan toxicidad grado 3, ¿sí? Menos que la quimioterapia a esta altura, pero es un número considerable y tiene un perfil de toxicidad particular, ¿sí? Principalmente neuropatía periférica, porque el agente quimioterápico que está incorporado dentro del anticuerpo es similar a un taxano, así que es de esperar. Y la toxicidad cutánea, ¿sí? Que se hace presente en un 32%, es decir, casi 1 de cada 3 pacientes, y en forma severa, es decir, más de grado 3, hasta en casi un 8%, ¿sí? Lógicamente también se asocia a astenia, alopecia y otros efectos adversos de interés que ahora vamos a ver. En el caso puntual de quizás la más temida o sobre la que más se habla con esta droga que estamos empezando a familiarizarnos, es la toxicidad cutánea. Hubo muertes reportadas por necrólisis epidérmica tóxica. Es una toxicidad que aparece de manera temprana, si bien puede tener un mecanismo autoinflamatorio, no está del todo elucidado, ¿sí? Más allá de la alta expresión de nectina en la piel, cuáles son todos los mecanismos de la gravedad de este efecto adverso. Puede ser precedida en muchos casos por el prurito, con lo cual podría ser un signo de alarma, y se trata similar, ¿sí? A como tratamos en muchos casos la toxicidad dérmica generada por la inmunoterapia, ¿sí? Con corticoides tópicos o sistémicos de acuerdo a
a la gravedad y tiene un patrón de distribución típico que generalmente afecta más que nada a los pliegues, porque es la zona donde más expresión de nectina 4 hay, ¿sí? La toxicidad neurológica es una neuropatía periférica similar a los taxanos. Lógicamente va a ser una de las principales causas de reducción de dosis o suspensión, y el tratamiento es bajar la dosis o suspender la droga justamente. Y las otras dos toxicidades particulares que se reportaron en este estudio, si bien asociadas a esta droga, fue por un lado la hiperglucemia, ¿sí? Hubo casos graves, ¿sí? de hiperglucemia también, con valores superiores a 300 miligramos por decilitro, o casos de cetoacidosis diabética o cuadros hiperosmolares. Los pacientes más vulnerables son los que ya tienen una predisposición, si por partir de hemoglobinas glicosiladas elevadas, tener factores que aumenten su resistencia a la insulina, como obesidad, ¿sí? Y la toxicidad ocular, presente también de manera frecuente, hasta en un casi 40% de los casos, pero no suele ser grave, ¿sí? A diferencia de lo que vimos en otras oportunidades con el erdafitinib, ¿sí? No se describieron casos de alteraciones severas o desprendimiento de retinas, pero está siempre presente y suele asociarse a ojos secos, ¿sí? Que es la manifestación que principalmente refieren los pacientes. Frecuente, pero generalmente no grave la toxicidad. Y la mayoría, como vemos en estos gráficos, ¿sí? Sea de grado leve o mayor a grado 3, se presentan en las primeras semanas de tratamiento, ¿sí? La mayoría en el primer trimestre de que el paciente inició con el tratamiento, incluso las mayorías como las cutáneas, y como también puede suceder con la hiperglucemia, que es un de interés, se presentan en las primeras semanas que el paciente se expone al tratamiento, ¿sí? Y este estudio, que me pareció bastante interesante traerlo, sobre todo con Julieta y Emilia, quizás nos pueden ayudar un poco más a elucidarlo, sacar conclusiones, es justamente la gran pregunta que nos hacemos, ¿sí? Si es un anticuerpo dirigido contra una proteína específica, ¿por qué no usamos un biomarcador? O si es necesario usar un biomarcador, que en este caso sería lógicamente la nectina. Así sería intuitivo pensar que los pacientes que se benefician son los que expresan nectina 4 en sus tumores. Recordemos que en el estudio que acabo de presentar, los pacientes ingresaban independientemente de la expresión de nectina 4. Esto fue por un estudio preliminar, ¿sí? Un estudio fase 1, fase 2, donde se asumió que la expresión de nectina 4 en los pacientes con enfermedad uroterial metastásica era universal, ¿sí? Por más del 90% en ese estudio expresaban nectina 4, pero vemos que no todos los pacientes responden, ¿sí? Entonces surgieron varios estudios retrospectivos donde intentaron analizar cuál es el grado de expresión de la nectina 4, intentar relacionarlo también con la terapéutica, ¿sí? Ver cuál era el grado de respuesta de acuerdo a la expresión al enfortumab vedotin. ¿Sí? Este es un estudio también retrospectivo, ¿sí? De un hospital universitario de Alemania, ¿sí? Que también incluyeron 137 pacientes, perdón, que habían estado expuestos a enfortumab vedotin en tercera línea, igual que nuestro paciente, después de haber progresado a platino y a inmunoterapia, y les midieron por inmunohistoquímica la nectina en el tumor primario y la nectina en la metástasis, ¿sí? Tenían la posibilidad de medirlo en los dos sitios. Primero, que se encontró que la expresión no era universal, había hasta un 20% de tumores negativos y 28% con expresión débil en los tumores primarios. Y cuando los pacientes se hacían metastásicos, es decir, cuando el tumor progresaba, como algo mencionó también ya Emilia en la charla anterior, hasta un 40% eran negativos en la metástasis. ¿Sí? Se comprobó que de todos los pacientes que tenían medidos la nectina 4 en el tumor primario, hasta un 60% disminuía y un 40% terminaba siendo negativo. Es decir, que con la progresión metastásica, no solo que no es 100% tampoco en el tumor primario, sino que además se pierde en la mayoría de los pacientes la expresión de nectina. Y recordemos que nosotros estamos evaluando esta droga en pacientes con enfermedad avanzada metastásica, justamente para disminuir el volumen y traer un beneficio clínico, ¿sí? Cuando analizaron los pacientes tratados con enfortumab vedotin, vieron que los pacientes que habían progresado, lógicamente, eran los que menos expresión de nectina tenían, y que los pacientes que habían tenido respuestas completas o parciales eran los que más enriquecidos estaban con expresión de nectina, ¿sí? Y si vemos por PFS, ¿sí? Los pacientes que eran altos expresores tuvieron mayor sobrevida libre de progresión que los que tenían expresión baja de nectina. Lógicamente es un estudio retrospectivo, lo ideal sería tener datos prospectivos, ¿sí? De este biomarcador para poder valorarlo como predictivo o como pronóstico, pero es algo que se ha replicado, ¿sí? Si vemos, estos mismos autores lo compararon con otro estudio, ¿sí? Esta autora, Chalita Eid, ¿sí? Que también
observó los mismos números, es decir, que hasta casi un 20 a 30% de los pacientes no expresan nectina 4, ¿sí?, en las metástasis o en el tumor primario. Y el mismo autor, ¿sí?, Niklas Klamper, este año publicó en el Journal de ASCO, ¿sí?, la asociación, ¿sí?, entre los tumores uroteliales y la amplificación de la nectina 4, que como vimos recién era la alteración molecular subyacente más frecuente de la sobreexpresión de la nectina, ¿sí? También una cohorte con pacientes de las mismas características, donde se les estudió el tumor primario, la metástasis, para ver si estaban amplificados y cuánto expresaban nectina, ¿sí? Y también los pacientes habían recibido o no enfortumab vedotin. Lo interesante, ¿sí?, fue ver que la mayoría de los tumores amplificados tenían mayor expresión de nectina, ¿sí?, como vemos en el gráfico que está acá señalado. Los que no estaban amplificados tenían menor expresión de nectina. Y lo importante es que la amplificación no suele perderse con la progresión metastásica. ¿Sí? En el otro estudio vimos que los pacientes que expresaban nectina 4 en el tumor primario, hasta un 60% perdía esa expresión cuando se hacía metastásico, ¿sí?, o por lo menos disminuía. En el caso de la amplificación, sí, que suele ser una alteración troncal, ¿sí?, o fundacional, no suele perderse cuando el paciente se vuelve metastásico, es decir, no suele perderse en la metástasis, ¿sí? Y además de eso, los pacientes que tenían sobreexpresión y estaban amplificados no perdían tampoco la expresión en la metástasis, ¿sí? Con lo cual se pone en juego otro posible biomarcador más allá de la expresión, ¿sí? Después, en Mariano, te cuanto a la interrumpo respuesta, un segundo. sí, sí, ¿Puedo acotar algo nada más? sí, obviamente Yo creo que que igual, porque la nectina es como el biomarcador. Después tenemos los métodos con los que los vamos a detectar, sí. donde, como dijo Emi antes, en realidad la inmunistoquímica es como uno de los métodos que lo que estamos viendo es cómo en todo caso la amplificación modificó la expresión. Y se ponen en juego distintas cosas, como por ejemplo quizás, no sé, en esto de que en la metástasis disminuye la expresión, puede ser que quizás la proteína cambia de su ubicación o lo que sea y el anticuerpo no lo detecta, digamos, no es el mejor método para evaluarlo. En cambio, cuando uno se va directamente a ver la alteración molecular que está como por detrás, es lo que se mantiene más estable a lo largo de la progresión de la enfermedad. Digo, es el mismo biomarcador donde tenemos distintos métodos para Formas de estudiarlo. verlo, sí. Claro, por ejemplo, no sé, la fusión de ALK en cáncer de pulmón. Sabemos que la inmunistoquímica se correlaciona mucho mejor con la alteración molecular que es de fondo y es muy fiel para detectarla y muy pocas veces recurrimos a otro método para confirmar. En cambio, quizás para este biomarcador todavía no hay tanta evidencia de que la inmunistoquímica quizás sea el mejor método y tenemos que buscarlo por otro método. Sí, sí, o como Ah, están validados en otros, simplemente como aclarar eso. Sí, 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 que no es que necesariamente, no, no, obviamente eso quedó claro, que no son dos alteraciones diferentes, sino son dos expresiones de una misma alteración, ¿sí? sí. Medir la Y que lo podemos inmunohistoquímica estudiar superficial o... claro, que los podemos estudiar por distintos métodos. Uno lo estamos viendo la amplificación a nivel del ADN y esa amplificación en mayor o en menor medida va a tener un impacto a nivel de la expresión de la proteína finalmente, digamos. Nada, simplemente hacer esa aclaración como para enriquecer un poco la discusión. Sí, sí, no, no, obviamente, más que me estoy metiendo en terreno contrario con esta parte, así que vale y No, pero te enriquece sale obviamente la muy bien discusión, la por eso. explicación. Sí. Pero sí, también son parte de las conclusiones que sacaron los autores. Una principalmente fue por el Sí, anticuerpo utilizado, que no hay para nada, no hubo para nada homogeneidad en cuanto a eso en ninguno de estos estudios, ¿sí? Ni en los predecesores, que habían visto más del 90% de detinción, ni probablemente en este, pero bueno, básicamente lo interesante, lógicamente, cuando los pacientes los comparaban, si estaban amplificados o no, lo mismo que en el otro, los amplificados más respuesta en Fortumab vedotin habían tenido. Estuvo interesante, tenían una cohorte de pacientes no tratados con enfortumab vedotin, ¿sí? Y compararon cómo le fue tanto a los amplificados como a los no amplificados. Les fue similar, ¿sí?
así que probablemente sea un marcador, podríamos hipotetizar, si más predictivo que pronóstico, entonces no había un factor confundidor cuando analizábamos la respuesta al enfortumab vedotin. Sí, los dos estudios, como dije, son del mismo autor, tienen sus conclusiones, ya que intenta obviamente posicionar por lo menos un biomarcador para seleccionar la terapéutica en estos pacientes, algo con lo cual adhiero, ¿sí? Ya que también considero que no es universal la expresión de nectina y probablemente no todos se beneficien, y como estuvimos viendo recién, muchas veces a un costo de una toxicidad elevada para el paciente, ¿sí? Probablemente no haya ningún ensayo clínico prospectivo, ya sea por presión de la industria farmacológica y tampoco por una cuestión académica de diseño, porque ya está demostrado el beneficio en la población, en la intención para tratar, y están aprobadas las drogas, así que vamos a tener que valer estudios retrospectivos, pero básicamente planteaba estos dos biomarcadores, ¿sí? Lógicamente de si no sería necesario rebiopsiar al paciente para medir por inmunohistoquímica la nectina 4 en algún momento en la metástasis, algo que implicaría mayor morbilidad, o si no directamente, algo que sería mucho más fácil, mucho más práctico, con la muestra que tenemos guardada del tumor primario, directamente medir la amplificación en ese tumor, ¿sí? Simplemente me parecía interesante ver esto para cuestionar más allá de las aprobaciones y los usos que le damos a las drogas, ¿sí? Y después me sigo metiendo también en el mismo terreno, que ya no sé si me compete, pero bueno, relacionar lo que es la nectina 4 con la clasificación molecular, ¿sí? Que conocemos de los tumores uroteliales, ¿sí? Principalmente la que publicó Camus, que fue una especie de consenso donde reconoció 5 subtipos moleculares de acuerdo a las alteraciones moleculares subyacentes. Cada uno se relaciona con un pronóstico distinto, una clínica diferente, muchas veces con una histología en particular, y como bien ya había mencionado Emilia antes, los tumores, ¿sí? Que parecen tener mayor expresión de nectina son los tumores que más se parecen al urotelio normal, los tumores más diferenciados, no los que tienen histologías divergentes. Por lo tanto, ¿sí? El tumor que más enriquecido, en los pocos estudios que hay retrospectivos que se ha medido, el tumor que más enriquecido está con expresión de nectina, ¿sí? El subtipo molecular, son los luminales, ¿sí? Que son los que conservan mayor diferenciación urotelial, ¿sí? Nada más para relacionar con eso, estos subtipos moleculares todavía no los utilizamos para guiar la terapéutica, pero sí es lógico pensar que suceda esto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, únicamente queda un breve repaso de cómo cambiaron las líneas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, únicamente no podía pasar por alto, ya que lo mencionamos al principio de este caso, lógicamente con los resultados del enfortumab vedotin que hubieron en tercera línea, ¿sí? Lógicamente se testeó en líneas más precoces como es la primera, ¿sí? La primera aprobación que recibió en primera línea fue en combinación con pembrolizumab en pacientes no fit para cisplatina, ¿sí? Esta fue una aprobación del año pasado por FDA en base a este estudio fase 2, donde los pacientes tuvieron una PFS que no alcanzó su mediana y una sobrevida mediana de 22 meses. Y recordemos que son pacientes cisplatino and fit, a los cuales al indicarle enfortumab vedotin más pembro, lograron una mediana de sobrevida de casi 2 años, por eso se logró la aprobación acelerada por FDA. Y el estudio más importante quizás con esta droga fue el EB, ¿sí? 302, que probó el enfortumab vedotin más pembrolizumab en primera línea y en pacientes tanto fit para cisplatino como unfit para cisplatino, comparado con terapia basada en platino, y obtuvo un importante beneficio tanto en PFS, que fue de 12 meses, como en sobrevidas y pasando la barrera de los 30 meses, y lógicamente fue el estudio que más sobrevida logró en carcinoma urotelial, que son tumores que típicamente les va mal a los pacientes y que tienen mal pronóstico y cortas supervivencias. El beneficio fue tanto en cisplatino elegibles como inelegibles, y unas tasas de respuesta que llaman la atención, ¿sí? Para lo que son pacientes con carcinomas uroteliales, si bien estamos hablando de una primera línea, con casi 70% de tasa de respuesta objetiva, que ni siquiera estamos contando los pacientes que tuvieron enfermedad estable, ¿sí? Si no, se iría a 80% el control de enfermedad, y 30% de respuestas completas, ¿sí? Son pacientes menos tratados, probablemente con menos mutaciones de resistencia por tratamientos acumulados,
Así que lógicamente, enfortumab vedotin más pembro, hoy por FDA está aprobado básicamente para todo paciente con carcinoma uroterial metastásico porque demostró ser eficaz tanto en cisplatin-fit como cisplatin-fit. Esta aprobación no está vigente todavía por ANMAT, ¿sí? Así que nosotros por el momento seguimos, salvo excepciones o que podamos convencer a algún auditor, seguimos con el esquema que vimos al principio, ¿sí? Los efectos adversos cutáneos lógicamente van a aumentar con el pembrolizumab. Y para enriquecer o complejizar un poquito más la primera línea de carcinoma uroterial metastásico, paralelamente, si en ESMO, mientras se presentaba el estudio anterior, se presentaba este estudio también positivo de cisplatino, gemcitabina combinado con inmunoterapia, es el primer estudio que demostró positividad para una combinación en primera línea para pacientes cisplatino-fit, es decir, nivolumab más cisplatino más gemcitabina es superior a gemcitabina más cisplatino, demostró beneficio en PFS y en sobrevida, por lo cual se revolucionó bastante lo que es la primera línea de carcinoma uroterial a partir de octubre del año pasado, gracias a la incorporación del enfortumab vedotin más pembrolizumab y el cisplatino más gemcitabina, pero como ponemos acá en este dibujo, en este meme, no nos tenemos que olvidar del Javelin Bladder, que sigue siendo, en el caso de Landmat, nuestro estándar de primera línea, que es lo que estaba intencionado este paciente para hacer, ¿sí? Que es hacer terapia con platino, sin combinación con inmunoterapia, sin enfortumab vedotin, carboplatino gemcitabina, cisplatino gemcitabina, y en los pacientes que no progresan, indicarles avelumab, ¿sí? Gracias al Javelin Bladder, que esta estrategia de mantenimiento con avelumab comparado con placebo demostró tener un beneficio en sobrevida y PFS, ¿sí? Con lo cual, ahora con estas aprobaciones vigentes, ¿sí? Esto sería, fíjense que no estamos teniendo en cuenta ninguna consideración de ningún biomarcador, ni tinción de lectina 4, ni investigación de PDL1, ni tampoco de ninguna otra alteración molecular. Para el paciente que tenemos disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, en este momento si estuviéramos viviendo en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Que no tiene ninguna toxicidad que lo prive de recibir enfortumab vedotin pembro, sería enfortumab vedotin pembrolizumab la primera línea de elección para cualquier paciente, sea cisplatino fit o unfit, ¿sí? Para el 100% de los pacientes. En los pacientes que no tenemos acceso a enfortumab vedotin pembro, si es cisplatino elegible, deberíamos elegir el checkmate, ¿sí? Y hacerle cisplatino gemcitabina nivo. Y si es cisplatino elegible, ¿sí? Pero no tenemos acceso tampoco al checkmate, le indicamos el Javelin Bladder, ¿sí? O si es únicamente carboplatino elegible, no tenemos acceso a enfortumab, le hacemos lo mismo que le hicimos a este paciente, lo mismo que le estamos haciendo a la mayoría en nuestra práctica asistencial, que es carboplatino gemcitabina, y si no progresa, avelumab, ¿sí? Y va a estar interesante, lógicamente, empezar a ver los resultados de estudios que ya han cerrado su reclutamiento con la incorporación del enfortumab vedotin pembrolizumab en estadios localizados y músculo-invasivos no metastásicos, ¿sí? Donde se esperan altas tasas de respuesta a patología completa y estrategias de conservación de vejiga, ¿sí? Así que es una molécula, un biomarcador y una toxicidad aparejada también que vamos a tener que empezar a familiarizarnos. Y eso es todo, ¿sí? Por el momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muy bueno, Mariano. La verdad, muy completo todo lo que es el resumen de la primera línea. La verdad, nada, no tengo mucho que agregar. Sí que cómo cambió en los últimos años, 2 años, la sobrevida de los pacientes. La sobrevida, de pensar de 12 a 15 meses de sobrevida con a casi 25 o 20 meses con Gemnivo y ahora más de 30 meses de sobrevida a un paciente metastásico con el enfortumab vedotin y el pembro. En pocas patologías creo que hubo tanto cambio en los últimos 2 años como fue el caso de Belgía. Yo creo que el Javelin no lo sacaría tanto de la mesa, más en nuestro medio, que los pacientes que no tenés o sea, que no tienen acceso a EB-Pembro y no son cisplatino fit, hacerle carbogem y después del avelumab es el estándar sin duda. Sí, sigue siendo válido, sí.
Sí, y mismo el trabajo de cisplatino Gem-Nivo, de la rama comparadora, no tantos pacientes completaron bien el Avelumab, o sea, el Javelin, o sea, no fue estrictamente una rama experimental versus el Javelin, pero creo que no hay demasiada contraindicación o por qué no ponerle la inmunoterapia durante la quimio, honestamente. O sea, yo creo que si es cisplatino elegible, en el momento que ya esté 100% disponible y no tenés el EV-Pembro, el cisplatino Gem-Nivo va a ser Sí. la Sí, en el mejor. por qué no, nos podíamos agarrar justamente de dos estudios previos negativos de combinación en primera línea, pero a su vez, obviamente, podemos basarnos en la mala selección de aquellos pacientes y en algún Exacto, efecto quizás inmunomodulador que tenga el cisplatino, que no tenga carboplatino, y que nos hace pensar que, bueno, acá realmente es positivo por tener cisplatino el checkmate, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, Y y la incorporación nada de más. biomarcadores, ¿no? A lo que decís vos, con todos los cambios que hubo, tumor que antes se trataba únicamente con terapia basada en platino, si bien justamente todo lo que estuvimos hablando hoy es un biomarcador prometedor, interesante de analizar, que no lo utilizamos en la terapéutica por el momento con el TINA4, pero que se suman otros que fuimos nombrando, ¿no? Como el TNF-GFR, HER2 en breve, PDL1. Es un tumor bastante enriquecido ahora para analizar molecularmente. Sí, y con todos estos cambios, o sea, se modifica mucho el algoritmo, termina siendo muy dinámico. Mismo hoy les mandé que anunciaron los resultados en sobrevida de quimio durva neoadyuvante y qué va a pasar cuando esos pacientes recaigan, no van a poder hacer el, el EV-Pembro, digamos, porque ya hicieron inmuno, o sea, dependiendo, o sea, obviamente va a cambiar todo, igual como dijiste también el EV-Pembro va a pasar a a tumores localizados y bueno, eso es Y algo también, normal de... y también va a de- complejizar la primera línea, pero bueno, yo creo que como en todos los tumores, por lo menos de uro que estamos viendo, va a haber muchas opciones no comparadas entre sí, y ahí es donde vamos a tener que agarrarnos de biomarcadores para seleccionar una a otra, ¿no? Sí, yo Totalmente. creo que un punto es que para esta proteína no hay por ahora métodos de diagnóstico incorporados, digamos, en otros tumores, o sea, no se estudian ni en otros tumores, ni tenemos, digamos, el anticuerpo inmunistoquímica en vista como para empezar a testearlo pronto. En cambio, todos los otros biomarcadores en carcinoma urotelial que ya nombraron son biomarcadores que se estudian en otros tipos tumorales también, entonces los podemos testear fácilmente, no sé, desde FGFR hasta HER2, PDL1, son biomarcadores que actualmente se testean. Entonces, bueno, incorporarlos en el algoritmo es mucho más fácil, o por lo menos está mucho más al alcance. Sí, sí, lógicamente esto es nuevo, creo que clínicamente vamos a empezar a ver aplicaciones en tumores de mama, pulmón, cabeza y cuello, así que va a estar en la mesa prontamente en muchos otros ámbitos. Sí, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, vamos a ir cerrando, ¿sí? Gracias a los que se pudieron conectar y nos Muchas encontramos gracias, el... Emi, muchas gracias, Mariano, por todo, la verdad. No, sí, sí, gracias a Muy todos bien. que participaron también. Y recuerden el último martes de julio, el próximo encuentro, ¿sí? Perfecto, entonces nos vemos. Sí, si alguno tiene un Nos tema vemos. que Sí, quiera, lo puede decir, si alguien tiene algún tema, que Bueno, le interese. quiere mandarlo, bienvenido es. Sí. Bueno, gracias. Hasta Hasta la próxima. luego. Adiós.